Y ya estamos en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por llamar. El avispero está bastante revuelto como para los comentarios. Sí, ya lo creo, ¿eh? Estamos, Sí. qué momento que estamos viviendo. Héctor, vos has escrito un poco planteando que acá se está transitando como una suerte de golpe de Estado, figura que nosotros, de la cual los que somos mayores tenemos clara memoria, pero los más jóvenes no tienen tanta memoria, porque evidentemente la mayoría de los argentinos han nacido desde el 83 en adelante, felizmente, pero un golpe de Estado es el cambio básicamente en la orientación política del Estado sobre la base de un acto de fuerza. Y en este caso Exacto. no serían los militares quienes aplicaran esa fuerza, sino el poder financiero y económico. ¿Por qué no nos comentás tu mirada? Bueno, exacto, ese es el sentido, está bien interpretado, ese es el sentido, porque uno asocia golpe de Estado al golpe de Estado militar y se soslaya que los golpes pueden provenir de distintas herramientas y una de ellas, la más usual en nuestra época y ya yo diría con antecedentes históricos, es la del golpe de Estado financiero. ¿Qué podemos definir como golpe de Estado financiero? El hecho sorpresivo de que determinadas fuerzas económico-financieras, muevan una desestabilización económica y financiera. Caso concreto, lo que ocurrió acá en las postrimerías de la gestión Guzmán. Disparada incontrolable de precios, corrida hacia el dólar, escape del dólar paralelo, desabastecimiento relativo porque se dejan de circular bienes, sobre todo los bienes que están en la canasta de precios cuidados, claro. Y todo eso no ocurre espontáneamente en la economía. Este verso de que de la mano invisible de que el mercado reacciona, yo siempre repito lo mismo, se impersonaliza el mercado como si el mercado fuese una deidad impersonal. No, el mercado son grandes operadores que toman decisiones según sus conveniencias, según sus propios planes, y desencadenan estos hechos. Concretamente, en materia inflacionaria no hay ninguna duda de que las empresas están remarcando salvajemente los precios por vía unilateral. No hay justificación racional para estos aumentos de precios. Los comerciantes están recibiendo 2 listas de precio por semana, o por lo menos hasta la semana pasada, ¿no? En la corrida cambiaria no fue tampoco un proceso de pánico generalizado de la gente, porque por otra parte el dólar blue, que tanto se toma como referencia, es una proporción ínfima de mercado. El que verdaderamente cuenta es el contado con liquidación, que es el dólar bursátil que maneja Wall Street, porque una cosa es el dólar MEP, que es el dólar bolsa local, claro. Lo que cuesta, lo que sale, digamos, lo que vale el dólar por arbitraje en la bolsa local. Yo compro un bono en pesos en la bolsa local, pero no lo transfiero al exterior. En cambio, el contado con liquidación es, yo compro en pesos una acción o un bono en dólares, acá lo puedo compro en pesos un bono en dólares, hago la transferencia a Nueva York y en Nueva York vendo ese mismo bono en dólares. La diferencia me da el tipo de cambio relativo, que se fue a más de 300 pesos. Entonces, ese dólar mayorista, bursátil, digitado de los operadores de Wall Street, ese es el que marca el ritmo de devaluación acá. Por eso este arbitraje, que vos lo conocés también, bueno, anteayer estaba hablando con Javier Llorens, el padre de Lázaro, ¿no? Sí. De quien soy muy amigo, bueno, también de Lázaro. Él me señalaba la importancia de esta correlación, la correlación entre la bolsa y el dólar. Lo que ha hecho subir el dólar, la disparada, fue la especulación bursátil que se hizo con este contado con liquidación.
que es el dólar mayorista privado, digamos así. Pero digamos que no tiene, es decir, no es cualquier vecino que va allí y lo compra. Claro, no es el chiquitaje, Claro. no es el pánico del mercado, al revés. Si hay pánico o corrida hacia el dólar, es tardío, se produce después, Claro. es la consecuencia, no es la causa de la disparada del dólar. Entonces, todo esto configura lo que es, aquí en la Argentina y en todo el mundo, un golpe de estado financiero, es decir, de golpe, un grupo de fondos de inversión que generalmente gozan del anonimato, no porque no se los conozca, sino porque son tan poderosos que imponen el silencio, de tal manera que ni siquiera los gobernantes se atreven a mencionarlos. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández denunció genéricamente el movimiento de los especuladores, pero no nombró con nombre y apellido ninguno, mientras que la Comisión Nacional de Valores lo conoce. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede hablar de las irregularidades, de las crisis, pero no de quienes provocan las crisis. Y toda esta movida coincidió con una desestabilización del gobierno que llevó a un nuevo gobierno Massa. Porque una de dos, o creemos en una casualidad de que por un lado hubo una crisis financiera y entonces el gobierno tuvo que apelar a Sergio Massa como salvador de la patria, o más bien el golpe fue para ponerlo a Massa al frente del gobierno con facultades de superministro, que justamente son equivalentes a las que tuvo Domingo Cavallo en su momento. Claro, plena centralización del área económica, por eso le incorporaron agricultura y producción, o sea, se vuelve a un esquema centralizado de un superministerio de economía, que en realidad es más fuerte que la jefatura de gabinete, digamos así, ¿no? Que teóricamente está por encima del Ministerio de Economía, aunque estaba leyendo que Massa preservó también su dependencia directa del presidente y no su intermediación a través del jefe de gabinete Mansur. ¿Me explico? Sí, claro. Normalmente el jefe de gabinete sería una especie de intento de primer ministro, ¿no? Claro. Alguien que coordina el gabinete. No, acá lo pasan por encima, pero eso institucionalmente, es decir, el Ministerio de Economía ampliado depende directamente del presidente. Es un virtual primer ministro económico. Sí, sí. Y eso, digamos, no sé si lo resumí bien, pero eso es lo que yo llamo golpe de estado financiero que llevó a un nuevo gobierno Massa, porque los lineamientos, todavía Massa no juró, no designó formalmente su gabinete y no explicitó cuál va a ser su política económica. Así que yo no puedo adelantarme, por más que haya indicios, no puedo adelantarme a opinar sobre Massa, ministro de Economía, pero sí sobre las circunstancias que llevaron a Massa al poder, porque hay una correlación, es decir, hay una relación directa entre el golpe de Estado y la asunción de Massa, punto, esos son los hechos. Sí, sí. Y además la disparada no natural que lo llevó, porque ¿qué quiere decir? Apareció la designación de Massa y se calmaron los mercados, bajó el dólar, tanto el dólar blue como su mandante, el contado con liquidación, el MEP, el dólar bolsa, se tranquilizó el mercado. Es claro, primero hicieron el saque, hicieron una remarcación salvaje de la cual nadie le dijo nada, acá ni se habla de retrotraer los precios que en materia de alimentos oscilaron entre el 10 y el 20%. Terrible. Los empresarios se callaron la boca, remarcaron salvajemente los precios y el gobierno cómplice se cayó la boca, y más allá de algún lamento, así como diciendo, no, los especuladores y los gobiernos no están para lamentarse, están para tomar acción. Eso que lo diga un político de afuera, que lo diga alguien de afuera, pero no que es como cuando
el presidente Fernández utilizó esa expresión lamentable hace un mes y pico atrás, cuando dice, no, hay unos diablitos que aumentan los precios. Eso parece estúpido directamente. ¿Cómo unos diablitos que aumentan los precios? Estaba ahí, lo estaban reporteando al titular de la cadena de supermercados más grande de la Patagonia, la anónima, Brown, sí, que estaba, le preguntan y desubicadamente dice, ¿y cuál es su función como comerciante en este momento? Y remarcar precios. Y el presidente lo estaban parando diciendo, no, son unos diablitos, como si los empresarios se despertaran y se encontraran con que les aumentaron los precios que venden ellos. No, acá mientras no haya Héctor, control de precios. Te quiero preguntar por lo siguiente. Creo que ahí está claro. Ahora bien, creo que la descripción que haces da lugar efectivamente a confirmar, ratificar lo que vos planteás como un golpe financiero. Ahora, ¿qué sospechás que se busca con este recambio? Porque la verdad es que Martín Guzmán, que venía muy lento, que él dijo que había venido a tranquilizar la economía, pero que finalmente llegó a un arreglo que ya analizamos aquí con los fondos buitre, un mal arreglo para la Argentina, después un mal arreglo con el Fondo Monetario Internacional, pero daba la impresión de que, bueno, el tipo se fue ese día a través de un tuit, llegó Batakis dijo, bueno, yo voy a hacer lo que se está pidiendo, que es el ajuste, y tampoco alcanzó con Batakis porque todo estalló con Batakis. ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que le piden a Massa? Tengo ahí una interpretación personal. Haceme acordar esto de Batakis, pero antes una cosa que no se me quería olvidar. En realidad la crisis le estalló a Guzmán. Y Guzmán aprovechó a desligarse de sus responsabilidades inmediatas, no de las anteriores, tirándole la renuncia a la cabeza anticipadamente al gobierno, ¿no? Es decir, como respondiendo, tanto me critican, chao, tomen, acá tienen mi renuncia y yo me voy. Sí, él fue responsable, él era criticado, él fue responsable de las dos rendiciones preliminares que hubo de la Argentina. La rendición de agosto del 2020, cuando se les reconoció a los fondos buitre el negociado que hicieron con Macri. Compraron deuda 20% de su valor y este gobierno se lo reconoció a su valor nominal 100 con un módico descuento de un 1%, con lo cual le dejó un margen de ganancia extraordinario a los fondos buitre encabezados por BlackRock. Esto lo hizo este gobierno y bajo la gestión Guzmán. Luego vino la rendición ante el Fondo Monetario Internacional, es decir, el Congreso de la Nación, con toda la partidocracia con representación parlamentaria, levantando servilmente la mano para convalidar el stand-by de Macri, y a la vez sacarle las castañas al fuego al Fondo Monetario, que había dado un mega préstamo irregular. Esas dos cosas, esas dos rendiciones fueron las de en la época, bajo la administración Guzmán. Guzmán se desentiende de eso, y no se desentiende porque sí, se desentiende porque le desequilibraron el mercado, porque hubo un retiro masivo de bonos en pesos que no se renovaron. Y como la Argentina vive dependiente de que le renueven total hasta el último centavo los vencimientos de capital que tiene, durante junio se retiraron fondos de inversión de las LELIQ en el Banco Central y de las letras y bonos del Tesoro en el Ministerio de Economía por valor de más de 1 billón de pesos, 1.1 billones de pesos. Es decir, el gobierno se encontró con un golpe de estado financiero donde los prestamistas usureros, los fondos buitre, hicieron la clásica. De golpe, todas las veces que vencían, renovaban sus obligaciones, ¿verdad? De golpe le dijeron, no renovamos más. Pedimos que nos entreguen nuestro dinero. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Primero,
sacar plata del Banco Central y del ANSES de los jubilados, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados, para sacar plata de esos organismos para comprar los bonos que los fondos buitres no querían renovar. Y además emitió más de 1 billón de pesos para cubrir esos bonos, parte, y para pagar intereses de las LELIC. Que hoy en día tanto se rasgan las vestiduras de la emisión monetaria, todos los economistas del establishment con los liberales a la cabeza, ¿no? Pero soslayan decir que el principal destino de la emisión monetaria es pagar intereses de las LELIC. Claro. Los intereses de las LELIC, tengo acá, son monstruosos. El Banco Central debe por LELIC más de 7 billones de pesos. Y pagaba por esas LELIC hasta ahora 52% y la llevó al 60%. Eso quiere decir que en pesos equivale a que el Banco Central tiene intereses a pagar por día de casi 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos por día solamente por intereses de las LELIC. Por día. Por día, me daba 9.800, tomándolo a la tasa del 52 y ahora se fue al 60. O sea una bola de nieve imparable. Este es el cuadro bajo el cual Guzmán se desentiende, le tira la renuncia por la cabeza. Y el rol la efímera gestión de Batakis, yo la interpreto de otra manera. Acá volvió a ocurrir lo que ocurrió en el 2001. En el 2001 se quiebra la convertibilidad por el mismo mecanismo que ocurre ahora. Primero, los grandes bancos, entre mayo y noviembre del 2001, se llevaron los dólares del país, se llevaron más de 22 mil millones de dólares de las reservas. Eso está documentado en el libro de Llorenzi y Mario Cafiero, La Argentina robada. Así es. Que demuestra cómo, desde que asumió Cavallo en mayo del 2001 hasta noviembre, que se declara el corralito, es decir, el cepo, el gran cepo, salieron del país entre 20 y 22 mil millones de dólares. Como ahora. Primero se llevan los dólares. A continuación, una vez producida esa salida de capitales, se produce un notable cambio. Alguien tiene que blanquear la realidad. Entonces, en su momento, ¿qué ocurrió? Cayó el gobierno de la Rúa. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, que lo estaba aguantando, el día 16 de diciembre del año 2001, no le hace el último desembolso, porque el gobierno, como hacía Macri, recibía esos dólares para fugarlos al exterior en beneficio de los bancos. Entonces, el 16 de diciembre, el Fondo Monetario le corta los víveres, es decir, no le hace el desembolso, eran unos 5.000 y pico millones de dólares, y al 2022 cae el gobierno de la Rúa, que se tiene que escapar en helicóptero de la Casa Rosada y renunciar. Cuando eso ocurre, la Argentina tiene que reconocer el fracaso de la convertibilidad. Así es. Cosa que pilotea Duhalde. Pero con un detalle. El que hace el trabajo sucio de la especificación asimétrica es Remes-Lenikov. Tiene una breve gestión que no sé si duró 1 o 2 meses, ¿no? Y después que hizo el trabajo sucio de salir de la convertibilidad, de instaurar las LEVAC, que llegaron a pagar hasta el 140% de interés anual. Amigo. Las LEVAC fueron invención bajo la gestión Blecher en el Banco Central, y el mentor intelectual de eso fue el economista Levi Yeyati, que ahora suena con tanto prestigio, él y su equipo, ¿no? Esas LEVAC, que pagaban un 70% en promedio, llegaron a pagar hasta un 140% anual, ¿no? Entonces yo digo, ahora me parece que se ha repetido la misma maniobra.
Silvina Batakis hizo el trabajo sucio de tercera rendición. Apenas asume, proclama que el gobierno va a respetar a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste fiscal. Aclara que va a subir las tasas de interés, según le exige el Fondo Monetario en favor de los bancos. Aclara que hay un congelamiento de vacantes y gasto público en un momento en que la inflación sirve al gobierno para bajar los salarios reales de la gente, las jubilaciones y el valor de los planes sociales. O sea, el ajuste liso y llano que está practicando este gobierno. En consecuencia, yo pienso que Silvina Batakis cumplió el mismo rol que el Remes Lenikov en el 2001. Hizo el trabajo sucio y tuvo que ir al acto humillante de ir a Washington a ratificar por escrito la aceptación argentina del acuerdo con el fondo sin atenuante de metas, que era lo que se le pedía, a ver si el Fondo Monetario le da un waiver, le da una permiso y todo. No, la cosa fue a rajatabla. Además, el mismo día y minutos antes de que se comunicara por primera vez por teléfono Silvina Batakis con Kristalina Georgieva, ¿no? Sí. Que fue muy diplomática al decir que la Argentina iba a cumplir y que había dado su asentimiento a que no iba a sacar los pies del plato, digamos así, si es que existía el riesgo de hacerlo, pero antes Silvina Batakis habló con Ilan Golfan. Ilan Golfan, que primero fue presidente del Banco Central de Israel, después del Banco Central de Brasil, y ahora fue designado este año al frente del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, es decir, que entiende en este tema, sí, le advirtió que el Fondo Monetario le había aprobado las metas, haciendo la vista gorda, al primer trimestre del acuerdo, pero que no se lo iba a aprobar en el segundo si la Argentina no hacía el ajuste en serio. Por eso, Kristalina Georgieva habló de que la Argentina tenía que tomar medidas dolorosas. Y todo el mundo se preguntó, un momento, ¿qué quiere decir medidas dolorosas? Ya bastante dolidos estamos. Estas son las medidas dolorosas, que cada vez la inflación va carcomiendo. La inflación en este momento está siendo usada como principal herramienta de ajuste para baja de los salarios reales. Bajan los salarios reales, baja la demanda, baja el consumo, mientras suben los precios, y entonces se retrae la actividad económica. Por eso se produce un proceso de estanflación, de estancamiento económico con inflación. Claro. Y esto es lo que me da pie a mí a inferir, pero no inferir porque me lo imagine, ¿no? Sino porque veo que sigue la misma mecánica de que hay un paralelo exacto, hay una homología más que analogía, hay una homología entre lo que hizo Remes Lenikov con Lavagna en el 2002. Remes Lenikov hace el trabajo sucio, va, declara la especificación asimétrica que sirvió para robarle ahorros a los argentinos. Se instauran todas las medidas de ajuste, la ley de reforma de la ley de emergencia económica, y después que toma esas medidas hacen el enroque, traen a Lavagna, que estaba como embajador en la Unión Europea en Bruselas, y lo mandan a Remes Lenikov allá, donde pasó 10 años y todo el mundo se olvidó de él. Y acá apareció la figura de Lavagna con mucho prestigio, muy buena prensa, ahora, etcétera, etcétera. Héctor, ¿no te parece que en aquel momento el ciclo económico, una vez hecha la suspensión del pago de deuda externa que había hecho Rodríguez Sá a fines del 2001, después la devaluación que llevó primero a 1.40 y después se liberó el dólar y llegó hasta 4 pesos, y además después vino el aumento en los precios de las commodities? ¿No crees que aquel era un ciclo ascendente que en este momento no se repite?
Sí, las circunstancias no son las mismas, el panorama internacional en este momento está muy complicado, pero no te olvides que el año 2001 fue el año del atentado a las Torres Gemelas, sí. ¿no? El 11 de septiembre, y eso también trajo mucho alboroto bursátil, ¿no? Claro. Pero admito que las circunstancias no son las mismas y en este momento están con un agravamiento, que es el problema de que se encarecieron las importaciones de gas y la Argentina, entre la situación crítica de reservas que tenía, le vino el mazazo del aumento del gas que importa. Por eso la situación podría ser, el cuadro de situación de ahora podría ser peor que el que se tenía en el 2001. Claro, es la impresión. Y de además, todas maneras, la situación específica de la Argentina, para resumirlo, es esta, que la Argentina vive permanentemente sometida a un sistema de deuda perpetua, es decir, la deuda no se paga si no se refinancia en su totalidad. La deuda entró nuevamente en crisis. El país se rindió 3 veces, con los fondos buitre en el 20, con el Fondo Monetario este año y con la ratificación de Batakis en julio, ¿no? Y después de eso viene un interregno donde ahora renació la calma, de golpe volvió la confianza, ¿no? Los empresarios frenaron el ritmo de salvaje de remarcación de precios, los dólares después de haber subido se están amesetando y hasta bajando un poco, es decir, se armó el escenario, digamos así, para que la gente sienta alivio y crea que la situación ahora se ha estabilizado. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Vamos a esperar las medidas oficiales, pero ya los trascendidos nos hacen pensar un poco mal. Primero, ayer se conoció que entre los nuevos designados de Massa va a estar nada menos que Daniel Marx, sí, artífice de 3 reestructuraciones negativas y casi fraudulentas contra la economía argentina, porque él era secretario de Finanzas en el año 85, bajo la administración Alfonsín, cuando se firmaron los acuerdos de Nueva York que convalidaron la deuda del proceso militar. Él y Machinea como titular del Banco Central. Luego reaparece con Menem en el año 92 como secretario de Finanzas nuevamente para renegociar el plan Brady. Le fue tan bien personalmente que después de cumplida su tarea de reestructuración del plan Brady, se casó con una de las hijas o con la hija de Nicholas Brady. Y fue designado al frente de una de las empresas del grupo Brady que se llama Darby Overseas Corporation, donde estuvo al frente como titular. Y ahora que está con esta consultora que está en la Argentina, Quantum, no sé si esta consultora es producto, consecuencia o filial de Darby Overseas, ¿no? Tiene un perfecto conflicto de intereses. Y nada menos que lo recluta inmediatamente Massa para acompañarlo a una gira para pedir plata, porque la visita que ahora hace a Washington, a Europa y a Qatar es para pedir plata. Ya un fondo de inversión oficial de Qatar, que está manejado por la familia que es a la vez dueña de es rey y dueña del pequeño emirato, ¿no? Claro. Y del PSG creo que también, ¿no? ¿Del? El club de fútbol PSG de París. Puede París ser Saint-Germain. también. Sí, no, son estos jeques petroleros árabes que están invirtiendo en cualquier cosa, pero tienen un fondo de inversión que es conocido y que ya opera en la Argentina. Ha hecho operaciones en Córdoba de inversiones,
a veces ligadas a la parte turística, etcétera. Es un fondo de inversión oficial, pero como el gobierno y los intereses de la familia reinante son la misma cosa, se especula que Massa ya estaría negociando un préstamo repo por 2.500 millones de dólares, 2.550. Los préstamos repo son una variante de colocación de bonos con compromiso de recompra. Es decir, vos me prestas plata y yo te doy un bono. Sí. Pero tengo el compromiso de que después te lo recompro a vos mismo. ¿Y a qué tasa de interés? No, las condiciones no se saben. Muchas veces son tasas de interés implícita, es decir, por diferencia. No se ha conocido nada. Esto es un trascendido, lo mismo que se habló que estaba leyendo hoy a la mañana. Que Massa tomó ya contacto con 2 grandes bancos norteamericanos y con uno británico que junto con este fondo de Qatar estarían bien dispuestos a reanudar operaciones con la Argentina. Léase que la Argentina vuelve al mercado internacional de capitales, ¿para qué? Para volver a endeudarse, para volver a tomar deuda externa, porque hasta ahora está tomando solamente deuda local. Así que Massa vino para endeudarnos, vino a cumplir una nueva etapa de endeudamiento de la Argentina, que el día que se anuncie, como siempre, va a ser anunciada como un gran éxito de renegociación, porque según el eslogan oficial, el estribillo que hay que repetir es: cuando nos prestan hay que decir que está bien, porque es porque nos tienen confianza. Sí. ¿No? Es demasiado infantil eso. De siempre. Y bueno, por eso, las reservas que yo en lo personal tengo con respecto, no la personalidad de Massa, eso depende del conocimiento personal y de toda la trayectoria que él tenga. No nos olvidemos que él proviene de la UCD, sí, claro, cuando estaba Alzogaray, y que Alzogaray se vincula con Menem para, entre otras cosas, asesorarlo en su política de privatizaciones. Por lo cual yo, en el trabajo que vos me comentás, que es el que escribía el otro día, yo me pregunto si esto no es la apertura de un neomenemismo. ¿Y ahí qué estaríamos entregando? Menem entregó el patrimonio de las empresas públicas. Y ahora falta entregar más. Estamos hablando del litio, estamos hablando de... No, y algo que en principio amagaron desmentirlo, pero un detalle no menor. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que yo no sé si en este momento tiene cerca de 5.700.000 pesos, la plata de los jubilados, sí, ¿no? El 73% de la plata acumulada de los jubilados, que es justamente para garantizarle a los jubilados una estabilidad en sus saberes, pero resulta que el 73% está prestado al Estado en títulos públicos. O sea, los jubilados estamos, porque yo también estoy en esa categoría, estamos bancando la deuda pública del Estado. Por eso ahora que los fondos buitre como PIMCO, que se retiró, y no sabemos en qué proporción también Templeton, que están operando y siguen operando en el país, haciendo la bicicleta financiera, es decir, entraron en dólares, se pasaron a pesos, cobraron las tasas de interés más altas del mundo que paga la Argentina, y ahora cuando quieren se van, piden su plata, hacen el cambio por contado con liquidación, y resulta que el gobierno desesperado echa mano donde puede para cubrir esa deuda que queda pendiente. Correcto. Y lo hace emitiendo dinero o tomando plata de organismos del Estado. Banco Central principalmente y Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES por otro, ¿no? Está bien, pero ahora estábamos hablando de qué es lo que podrían exigir en esta nueva etapa. A Menem le exigieron las empresas. Lo mencioné esto por lo siguiente, pero el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el resto, tiene un 11%, que no sé si equivale a casi 1 billón de pesos,
lo tiene también en acciones de grandes empresas privadas. Tiene acciones de Tequín, tiene acciones de empresas del Estado, si no me equivoco, de YPF o de aerolíneas, tiene acciones de empresas constructoras, y lo que le estarían pidiendo, entre otras cosas, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le venda, se desprenda de esas acciones que tiene en el fondo, vendiéndolo al mercado, es decir, vendiéndolo a precio regalado, porque esas acciones han caído en su valor en la bolsa por todo este golpe de Estado, y entonces los especuladores privados se harían un negocio comprándole barato las acciones que tiene acumuladas la ANSES en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo cual constituiría un saque prácticamente delictivo, ¿no? Sí, claro. El gobierno se anticipó a decir que no está pensando, pero el fondo tiene las facultades para hacerlo. En cualquier momento, por ejemplo, se desprende de las acciones de Tequín. Nada le impide hacerlo. Ahora, hay una serie de rubros, por eso no es casual que los dos primeros, lo que menciona Massa, es que va a haber cambio en las condiciones para la transferencia de utilidades al exterior y para el aligeramiento de las retenciones al agro y a la minería. Ahí hay que estar muy atento, porque eso significa que se les aligera la carga tributaria, pierde el Estado, recauda menos, en favor de los grupos multinacionales que manejan la economía. Porque acá se habla alegremente del campo. El campo está presentado en una ficción, el campo no es un sector uniforme. Sí, claro. El campo es las grandes multinacionales exportadoras que imponen la política agropecuaria argentina. Se quiere dar la imagen del chacarero, del pobre pequeño productor, pero son la minoría. El 80% de las tierras argentinas se cultivan por arrendamiento. Sí. Así que y los grandes terratenientes hoy ni siquiera son familias patricias argentinas, son extranjeros, como Benetton o Cresud, de Eduardo Epstein, incluso el británico Lewis en la Patagonia. Son los principales tenedores de tierras argentinas extranjeras, ¿no? Así que cuando se habla del campo hay que mirar muy bien, porque resulta que cuando llegamos al pequeño productor, el pequeño productor es el último eslabón del carro, tendría que ser el primero como productor, pero en la cadena de cargos, porque los exportadores les trasladan regresivamente las retenciones a los productores, lo que está mal, porque la retención es un impuesto al que exporta, pero el que exporta, que son estos grandes monstruos exportadores, Cargill, Dreyfus, Nidera, etcétera, ¿qué hacen? Ellos no cargan el costo de esas retenciones, se lo trasladan regresivamente a los acopiadores y a los productores, y por eso los productores salen a chillar, pero no chillan contra los agroexportadores, que son los que les trasladan el impuesto, chillan contra el Estado. ¿Me explico? Sí, claro. Hay una distorsión, es decir, que se está jorobando es ¿por qué el productor? Yo productor cosecho trigo. Ese trigo puede ir a un molino harinero y a una panadería local y no sale del país, o puede ser vendido a un exportador y el exportador hace su mega negocio a nivel internacional porque él es el que tiene los contactos de comercio exterior. El exportador paga un impuesto, porque las retenciones no son retenciones, son un impuesto, eso es cierto, pero las paga porque exporta. Sí. Y porque tiene un beneficio por diferencia de cambio gracias a esa exportación, ¿no? Ahora bien, el exportador, el gran grupo exportador, en cambio,
no carga con ese impuesto, se lo traslada regresivamente a toda la cadena de comercialización hasta el productor. Y el productor le pasa como el consumidor ciudadano, es el último orejón del tarro que recibe toda la chubasca por decantación. Sí. Y sale a chillar con los tractores, con que amago de corte de ruta, etcétera, pero no ponen claro cuál es la naturaleza de la trampa que hay detrás de todo eso. Así es. Héctor, te quiero preguntar porque, bueno, ayer, fuimos invitados, vos fuiste mencionado como uno de los mayores investigadores de deuda que tenemos en la Argentina, y se lanzó el Observatorio de la Deuda Pública. Allí estuvo el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, y bueno, también estuvo la rectora de la Universidad de La Punta, que ahora no recuerdo el nombre, y Alejandro Olmos Gaona. Alejandro dijo en un momento y fue consenso allí, que la deuda pública argentina, en el contexto, en la magnitud, con las tasas de interés y en el contexto en el cual está presentado este tema y cuya evolución es geométrica, por decirlo de alguna manera, es impagable. Sí, eso es por definición es impagable, porque la Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia para pagar el capital, vive refinanciando hasta el último centavo, y lo único que paga es una parte de los intereses para poder renovar el capital en forma perpetua. Pero ¿por qué no nos contás, sobre todo para los oyentes, cuánto se lleva pagado desde el año 83 a la fecha, cuánto pagamos, cuánto debíamos y cuánto debemos? Hay una cifra genérica. Primero empecemos por esto último, el stock. Ayer Alejandro, de quien soy amigo y soy colaborador también, voy a entrar a colaborar también en el observatorio, ¿no? Hizo una mención a 378, pero hay que agregarle 13.000 millones de dólares más de cupones PBI. A mí, al cálculo al 30 de junio de este año, me da que el Estado Central, solamente el Estado Central, sin Banco Central, provincia, etcétera, etcétera, solamente pelado en cabeza del Banco Central, que es la deuda que se toma, del Tesoro, da que el stock de deuda argentina es de 391.000 millones de dólares, casi 400, un Producto Bruto íntegro. Claro. Ese es el stock. Lo que paga de capital por año, este año, según presupuesto, estaba previsto que iba a tener que afrontar vencimientos de 52.000 millones de dólares, más los 20.000 que le caían del Fondo Monetario, pero que los bicicleteaba por separado. Pero 52.000 millones no es moco de pago, porque imposible. Hay que renovar esa deuda. Hay que sentarse con los acreedores, y los acreedores que piden más tasa de interés. Claro. Esos vencimientos. Y de intereses, que es lo que se paga, ¿no? La cifra original del presupuesto era unos 8.500 millones de dólares, pero yo calculo ahora que se deben haber ido a 11 o 12.000 millones, ¿no? Porque la Argentina ha ido aumentando las tasas de interés, tanto las locales en pesos. Los títulos que coloca el Tesoro son a 70% de interés anual. En pesos. ¿Y en dólares? Bueno, el equivalente en dólares surge de una combinación con el tipo de cambio, pero de todas maneras le deja una rentabilidad extraordinaria que no consiguen en ningún país del mundo, porque hacen la bicicleta financiera, traen dólares, convierten a pesos, con los pesos compran deuda en pesos indexada por inflación, que les mantiene el valor, o por tipo de cambio, que son las dos variables. De las dos formas compensan, ganan, y se van cuando quieren, como hicieron ahora en esta última corrida. En consecuencia, el mecanismo de exacción que mantienen es permanente. Eso como vía de renovación de salida. Pero los intereses se pagan, y ahí está el tema, de que el gran negocio, lo he dicho muchas veces, lo hemos hablado,
el gran negocio del prestamista usurero no es que el deudor le devuelva o le pueda devolver el principal o capital de la deuda. Es al revés, es que no se lo pueda devolver nunca, porque de lo que vive el acreedor usurero es de la servidumbre de los intereses. Y la cuenta de intereses cada vez crece más, como en la bola de las LELIC. La bola de las LELIC, imagínate que un 52% significa que en un año, solamente si lo pusieran una vez, les representaría esos 7 billones de pesos de deuda, aumentarían 3 billones y medio más. Y en realidad aumentan más de eso, porque las deudas se recolocan cada 28 días, con lo cual la tasa efectiva es superior, y una tasa del 60% equivale a una tasa efectiva del 80%. Quiere decir que esto, por eso acá hay que serenarse y ver qué va a proponer el señor Massa. Porque hasta ahora no sabemos qué respuesta le va a dar al freno a la inflación. Después del saque que se hizo, que llevaría a la inflación de julio a un piso del 8%. ¿Qué va a hacer el señor Massa con la brecha cambiaria? Es decir, tiene un tipo de cambio oficial con una brecha que baja menos, sí, del 100%, pero que está en 70, 75% más. Mientras tenga un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, siempre va a estar expuesto al arbitraje entre los tipos de cambio, ¿no? Y la tercera, ¿qué va a hacer con la política de altas tasas de interés que comprometió con el fondo? Porque las tasas de interés son recesivas para la economía. ¿Cómo va a crecer el país con tasa de un piso del 60-70%? Lo estamos viendo en Estados Unidos. Grandes dudas. Héctor, el tiempo se me acabó, pero bueno, vos siempre decís que el problema de la Argentina no es económico, sino financiero. Sí, hasta que no se arreglen estas variables financieras. Ahora, por desgracia, creo que la receta que trae Massa va a ser la receta de siempre. Más deuda. O sea, que la solución al problema insoluble de la deuda es tomar más endeudamiento, tanto local como ahora de vuelta internacional, con lo cual nos van a reventar peor, porque una cosa es tener deuda indexada en pesos y otra cosa es ya ir directamente y comprometer nueva deuda en dólares, que es la que va a pedir Massa en su primera gira de mundial. No lo veo nada halagüeño, pero esperemos la noticia, no esperemos los hechos. Bueno, cuando tengamos la noticia volvemos a hablar. Héctor, te mandamos un saludo muy grande y un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, gracias por llamar y buen día. Adiós. Buen día.